Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase, por favor. ¿Quiénes son los estudiantes que tienen que realizar su presentación el día de hoy? Ya pueden comenzar. Adelante. Buenos días, doctor. Nosotros vamos a iniciar el grupo de constitución. Listo, adelante. ¿No? ¿Ya se ve? Sí, ya podemos observar. Listo, doctora. 50 minutos a partir de ahora. Buenos días, Doc, y a todos mis compañeros. Bueno, a nuestro grupo nos ha tocado hablar sobre constitución. La siguiente, porfa. Pueden cambiar, porfa, la diapo. Bueno, voy a explicar un poco sobre qué es constitución. Constitución es el conjunto de particularidades físicas que caracteriza la complexión de un individuo, según sea el equilibrio de los diferentes segmentos corporales y sus diámetros. Ahora, siguiendo, esta es una tablita que explica, según distintos autores, cómo ellos nombran según la constitución de las personas. Siguiendo. Y eso ya, antes de entrar con cada uno de los autores, también es muy importante hablar de la antropometría, puesto que esto nos ayuda a ver las medidas y tallas, y es más, las OMS hizo una tabla de según de la talla y peso de las personas. Así que eso se va a mostrar más adelante, y ahorita vamos a empezar con la exposición de cada uno de mis compañeros según los autores, cómo es que va a ir seleccionando a los diferentes tipos de constitución. Buenos días, doctor. Vamos a hablar ahora acerca de lo que sería la descripción de los tipos de cuerpos según William Herbert Sheldon, que era un estadounidense que fue psicólogo y ha sido creador de una de las teorías, de las tantas teorías que hay, como anteriormente había mostrado mi compañera en la tabla. Y este psicólogo va a tratar de relacionar los tipos de cuerpo tanto con el comportamiento, la inteligencia y la jerarquía social de las personas. Ahora sí, vamos a hablar un poco en general. Las personas cuerpo ectomorfo son las personas altas, delgadas. Se dice que son débiles. De tipo mesomorfo es el que es más equilibrado. Se puede decir que son las personas esbeltas en cuanto a físico, puesto que va a haber un equilibrio tanto en el músculo y los huesos. Cuando es endomorfo va a tender a acumular grasa en lo que sería la región del abdomen en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres lo que sería en las caderas. El endomorfo va a ser la persona, como podemos apreciar en la imagen, que es gordita, si se puede decir. Tiene un aspecto en general redondeado, va a tener un aspecto de blandez o blandura en todo el cuerpo en general. Eh, la masa del tronco va a ser la más importante, prominente y más notoria que miembros o las extremidades. Los hombros van a ser altos, de contorno redondeado. También van a presentar acumulaciones de grasa en lo que sería el pecho. El abdomen, como podemos apreciar en la imagen, también es más voluminoso que el tórax y va a acumular grasa también abdominal en el caso de los varones, y en las caderas, como decía, en las mujeres. Esta va a ser la obesidad central. En lo que serían los miembros van a ser cortos y puntiagudos. Por ejemplo, las nalgas y los brazos van a ser en forma de huso, quiere decir alargado, y sus extremos van a ser estrechos. Y la masa del tronco da la impresión de que, o sea, como tiene acumulación de grasa en lo que sería el tronco, va a dar la impresión de que las extremidades, tanto superiores e inferiores, son más cortas en relación al tronco. También el rostro va a ser de forma redondeada. Van a tener un cuello corto, puesto que también puede haber acumulaciones de grasa en esta región. El mentón y las orejas van a estar aplastadas. La nariz puede ser poco visible. También
Bueno, esto de la nariz depende también de la genética del paciente. La musculatura va a ser de poco relieve, puesto que no se va a notar mucho, ya que se va a encubrir con la grasa. En el esqueleto los huesos son relativamente ligeros. Los relieves óseos no van a ser tan perceptibles por la grasa. La piel va a ser suave, pálida, medio aterciopelada, casi se le puede comparar con la cáscara o la piel de la manzana. Y los cabellos van a ser finos y tienen mucha tendencia a la calvicie en lo que es la zona de la coronilla, donde usualmente es la zona del solideo, que es un gorro pequeño que han debido ver que usan los eclesiásticos. También los órganos genitales son poco desarrollados. Y en estos pacientes se llama también viscerotónicos, puesto que como Sheldon era psicólogo, va a complementar tanto el físico con los aspectos del comportamiento. Es por eso que son viscerotónicos, serían las personas afectivas, amables, son sociables y amantes de la comida. Y siempre tienen tendencia a comunidad con su físico. La siguiente, gracias. Ahora vamos a hablar del mesomorfo. Van a ser las personas de aspecto cuadrado, con dureza muscular, y de perfil vamos a poder observar que la línea de la espalda es derecha, lo que nos da un aspecto de talla baja. También el tórax va a ser, como podemos apreciar, va a ser desarrollado. Va a ser más desarrollado que el abdomen. Podemos ver que es más marcado, si se puede decir, y es mucho más musculoso. Y los hombros podemos ver que tienen una apariencia o implantación baja. También el abdomen va a ser musculoso o marcado, y las caderas van a ser robustas y anchas. Y los miembros, en los segmentos distales podemos ver que son macizos, o sea, fuertes, en el caso de los brazos, los puños y los dedos. En la cara podemos ver que es ancha, cuadrada, y es un poquito más grande en relación a lo que es el cráneo. La nariz es un poco más grande, si se puede decir, pero también depende de la genética. Los labios son gruesos, espesos, compactos. El cuello va a ser largo y también puede presentar musculatura desarrollada. En la musculatura, aquí sí se puede apreciar, es sobresaliente, notoria, es muy prominente, es marcada. En el esqueleto podemos ver que los huesos son salientes, o se pueden apreciar los relieves óseos en algunas partes, como en las órbitas y la mandíbula. La piel va a ser un poco más ruda o dura, si se puede decir. Podemos ver los poros, son visibles, va a ser elástica, firme, y también es fácil de que vuelva a su lugar. Una vez que nosotros pellizquemos al paciente, va a volver rápidamente a su sitio original. Y durante el envejecimiento, estos pacientes pueden tener unas arrugas muy prominentes o marcadas, y da el aspecto de piel de naranja. Los cabellos en estos pacientes van a ser fuertes y muy abundantes, o pueden ser en algunos casos escasos, y puede haber una calvicie en lo que es en la parte anterior de la cabeza. Y aquí los órganos genitales van a estar bien desarrollados. También, según Sheldon, se los llama somatotónicos, van a ser personas activas, físicamente activas también, y están en forma, y se los llama a las personas esbeltas y tienen mucha energía. El ectomorfo. El ectomorfo van a ser las personas de aspecto general débil o delicado, con fragilidad. Según en el tórax, presentan un tronco relativamente alto, con costillas delicadas, prominentes, y los hombros podemos apreciar que están hacia adelante. El abdomen va a ser plano y poco profundo. En los miembros podemos ver que los brazos y los dedos de las manos y pies son largos, frágiles. Y también podemos ver que la cara va a ser pequeña en relación a lo que es el cráneo, la masa craneal. La nariz va a ser delgada, los labios delgados también. El cuello va a ser fino, puesto que aquí no hay acúmulo de grasa. Y
si lo vemos al paciente de perfil, vamos a ver que el mentón a veces es algo retraído, no siempre. O a veces también es puntiagudo, pero en una forma delicada, no muy prominente. En la musculatura podemos ver que tiene músculos ligeros o finos, no son muy desarrollados. En el esqueleto podemos ver que los huesos son pequeños y delicados, tienen articulaciones pequeñas y aquí sí podemos observar los relieves óseos de manera prominente y son muy perceptibles. La piel va a ser fina, seca y es muy tendiente a descamarse. Tiene arrugas finas en lo que serían las manos, en el cuello, y la piel es pálida y es frágil al momento de exponerse al sol. Esto quiere decir que se quema muy fácilmente. Y en este caso, cuando hacemos un pellizcón a los pacientes, la piel va a volver a su forma original muy lentamente en comparación con los mesomorfos. En este caso, los cabellos van a ser finos, van a crecer rápidamente, pero en varias direcciones, y es por eso que va a dificultar al paciente peinarse. En los órganos genitales, estos los tienen desarrollados. También a estos pacientes se los llama cerebrotónicos, según Sheldon, y es porque son personas nerviosas, tímidas o retraídas, y usualmente se dice que son intelectuales. Bueno, doctor, yo voy a continuar con la constitución según Kretschmer, en la cual los leptosómicos, o también llamados asténicos, estos predominan de un diámetro longitudinal y vertical, en la cual se caracteriza porque es una persona delgada, como pueden observar en la imagen, aparte que tiene hombros estrechos, una caja torácica que es plana y alargada, tiene un pecho largo, al igual que y aplanado, como estaba diciendo, también cabello recio, tiene las extremidades largas y delgadas, en este caso no se observa. Las manos y los pies son largos y estrechos. El perímetro de su craneal es muy escaso. Después también podemos decir que tiene poco tejido adiposo y tiene una pelvis ancha, los leptosómicos. Estos leptosómicos asténicos es frecuente en las enfermedades como tuberculosis, también en las úlceras gástricas, en las ptosis viscerales, en las hernias y en las jaquecas. Esto se relaciona con un temperamento esquizotímico en el cual la persona es insociable, o sea, no es tan sociable, es callado, a veces es irritable, es despreocupado. Siguiente, por favor. Los pícnicos. Los pícnicos son aquellos, o también llamado compacto, es aquel que se caracteriza por ser de una figura Sancho Panza, como pueden ver aquí que tiene pancita, predomina el diámetro antero-posterior abdominal, la cara, el pecho y el abdomen son anchos y gruesos, los miembros son cortos y gráciles, tienen articulaciones muy delicadas, tiene una cabeza hundido que está entre los hombros. La grasa se concentra especialmente debajo del mentón, como pueden ver en la parte que está de perfil. Son delgadas, aparte que suelen ser calvos, y por la seborrea, que es un aumento de las glándulas sebáceas en la piel. Estas personas van a ser más frecuentes en enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis, la hipertensión arterial, la angina de pecho, las varices, los coronariopatías, la esclerosis de miocardio. En nutrición va a ser como la diabetes, la gota, la litiasis biliar, como también la litiasis renal. Después también tenemos en respiratorios como la bronquitis crónica, el efisema y también el asma bronquial. Cirrosis hepática, nefroesclerosis y pancreatitis. Este pícnico se relaciona con el temperamento ciclotímico, en el cual es porque es una persona sociable, son bondadosos, amistosos, alegres y muy tranquilos. Siguiente, por favor.
Por último, el atlético. Estas personas atléticas tienen un desarrollo sobresaliente del esqueleto y de la musculatura sobre todo, que se predomina por unas extremidades largas, que también tiene una pelvis estrecha. El contorno frontal del tronco es una forma de trapezoide y también podemos observar que la armazón ósea es compacta y sólida, especialmente en la región escapulo-humeral y en las partes distales de los miembros superiores y inferiores. Es pobre en grasa y la cabeza es firme y alargada con un mentón y los relieves óseos son acentuados. Bueno, el temperamento con el que se relaciona es el viscoso o también llamado enequético según Mauss. Tiene una escasa reacción a los estímulos, son sujetos poco flexibles, alargados y cráneo alto y estrecho. Bueno, perdón, son callados, lo siento. Y se va a relacionar con las valvulopatías reumáticas, una neurosis cardiovascular y la enfermedad de Raynaud. Esta enfermedad de Raynaud se caracteriza por una sensación de entumecimiento que va a dar en las manos una cianosis, por decirlo así, en 3 pasos, pero primero se vuelven blancos debido a la falta de circulación sanguínea, después se van volviendo más azules porque se están dilatando más los vasos sanguíneos, y por último rojo cuando la sangre ya se está restableciendo. Y después tenemos al subtipo asténico atlético, el cual es mixto, es un que produce una impresión, por decirlo así, de una impresión asténico artificialmente desarrollados por ejercicio. Después te vas a tener el tipo displásico, que se caracteriza por una morfología que la he incluido al final, que son muy variantes. Por ejemplo, vas a tener aquí a los gigantes eunucoides y también va a tener a los obesos pluriglandulares. Y se encuentra a menudo en los epilépticos. No sé si se sigue viendo, creo que ya no, pero lo voy a volver a compartir. Yo les voy a hablar sobre la Constitución según Restan. Lo dividí en 3 de igual manera, que empezamos con el primero, que es longilíneo o microesplánico. Se caracterizaba por tener el predominio del eje longitudinal del cuerpo con una talla mayor, es decir, son altos. Lo comparaba con Don Quijote. Bueno, estos tienen cuello largo y los miembros predominan sobre el tronco. Tienen una cara angulosa y pequeña. El ángulo epigástrico se encuentra en ángulo agudo y las cúpulas diafragmáticas se encuentran descendidas. El abdomen deprimido y la cintura pélvica tienen una piel con un sistema piloso poco desarrollado. A esto se lo denomina hipotricosis, y los espacios intercostales son estrechos y verticalizados. En estas personas el corazón se encuentra alargado o en gota, con predominio de los pulmones. En cuanto a la personalidad, tienen un temperamento irritable, son introvertidos, depresivos, tienen tendencia a envejecer prematuramente y tienen una predisposición a la tuberculosis, jaqueca, hernias y ulcos pépticos. En cuanto al estómago, se encuentra alargado con una curvatura mayor en posición vertical del hígado, rebasando lo que es el borde costal. El brevilíneo o macroesplácnico. Estas personas tienen un aspecto redondo, tienen piernas cortas. El tronco predomina sobre lo que son las extremidades. En estas personas la cabeza es redonda, tiene una cara ancha y un cuello corto. Por lo general los hombros
se encuentran levantados, cosa de que el cuello se vea más cortito. El ángulo epigástrico es obtuso y las cúpulas diafragmáticas en este caso se encuentran elevadas. Los espacios intercostales son horizontales y amplios. El tórax resulta ser abultado y corto. Tiene manos anchas y cortas. Y en este caso el corazón se encuentra de forma horizontal. El estómago de igual manera de forma horizontal, presentando un colon grueso y un hígado ancho. En cuanto a la personalidad, son personas alegres, extrovertidas, tienen predisposición a estados maníacos depresivos, con temperamento irritable, introvertidos y depresivos. Los normilíneos o normolíneos o normoesplácnicos tienen características intermedias entre lo que son los dos anteriores. Tienen una piel con bajo porcentaje graso. Las cúpulas diafragmáticas se encuentran a nivel de la octava costilla. Tienen buen desarrollo muscular, como se puede observar. Tienen un ángulo epigástrico de 700 grados y una buena proporción entre troncos y extremidades. En este caso, el corazón se encuentra en posición oblicua, al igual que el estómago. Y tienen un temperamento viscoso, como ya había explicado mi compañera, y tienen una escasa reacción a los estímulos. Ya. Yo les voy a explicar quiénes son los leptosómicos, epileptoides y pícnicos según Di y Viola. Los leptosómicos, su nombre deriva de lo que es la palabra griega leptos de delgado y soma de cuerpo. Se tratan de personas, por tanto, de personas delgadas con poca masa muscular, que tienen poco panículo adiposo, sus manos son muy huesudas y finas, presentan poco perímetro torácico, es decir, que son delgadas en la parte del tórax, los hombros estrechos y de corta talla, que son de corta distancia de hombro a hombro. Un claro ejemplo de estas personas podría ser Joaquín Phoenix, que fue el último Guasón. Presentaba lo que era un tórax delgado, se podían ver sus costillas, sus manos huesudas, su poca masa muscular. Ahora las personas epileptoides. Las personas epileptoides fueron hechas referencias por Sam Romer y Gule en 1930. Estos individuos presentan crisis epilépticas, mostraban rasgos característicos, por lo cual se le llamó constitución epiléptica. Eran personas que eran explosivas, intolerantes a la frustración, presentaban lo que eran crisis impulsivas, tendencias a las distintas irritabilidades. Se caracterizan por tener un cuerpo fuerte, tanto en musculatura como en los huesos. Son muy energéticos y agresivos. Debido a su robustez, son fuertes, decididos, aventureros y destacados por ser bastante apasionados y sentimentales, por tanto brutos. Un claro ejemplo de estas personas podrían ser lo que es el atlético Usain Bolt. Tenían una gran masa corporal. Después, los pícnicos, que son individuos que predominan en medidas transversales o circulares. Son de talla baja, cuello corto, son macizos, presentan lo que son manos cortas y anchas, tienen poco desarrollo muscular, son propensos a la obesidad y en su temperamento es químico, que significa que oscilan entre la alegría y la tristeza. Estos son predispuestos a tener trastornos de bipolaridad. Un claro ejemplo de una persona pícnico serían las personas que presentan el síndrome de Down o trisomía 21, debido a su baja estatura, su cuello corto y macizo, sus manos y poco desarrollo muscular.
Bueno, a mí me toca la clasificación según Rodríguez de Salamanca. Para un fin clínico puede utilizarse uno de los criterios que no demanda de mucho tiempo, que es el propuesto justo por Rodríguez el año 1940. Este estudio está basado en antropometría, somatoscopía y él hace una fórmula en la que nos habla justo de los biotipos, que es BTC igual al diámetro transverso máximo más hipocondríaco más bilíaco. Pasen por... Rodríguez hace una clasificación según estenotipo, normotipo y eurotipo. El estenotipo se basa en menos a 45 kilogramos, normotipo entre 45 y 55 kilogramos y euritipo mayor a 56 kilogramos. Si hablamos del normotipo, podemos decir que en esta variedad constitucional habla más sobre el equilibrio y la armonía de una persona. Es donde existe mayor porcentaje de equilibrio en el organismo. Existe proporcionalidad entre peso y talla, menos en una cierta época del desarrollo en la que llega a producirse una adiposidad abdominal. Tiene similaridad con el tipo atlético de Cressman. El estenotipo. Su manifestación se da por la deficiencia de desarrollo del tronco y preponderancia de las medidas verticales sobre las horizontales, descartando la longitud de los miembros en relación a la masa visceral. Esta clase de personas normalmente son dolicocefálicos, tienen la cara leptosómica, el cuello largo, los hombros caídos, el diámetro biacromial es pequeño, el tórax es largo y estrecho, las costillas inclinadas y el ángulo sifoideo de Charpy es agudo. El esternón es casi vertical y las escápulas prominentes, corazón de pequeñas dimensiones, tienen el abdomen deprimido y la musculatura es más desarrollada en los miembros inferiores que en los superiores. A esta constitución se le va a asignar ciertas patologías con mayor frecuencia, como ser, por ejemplo, tuberculosis pulmonar, petosis viscerales y hernias, artritis reumatoides, y normalmente van a tener una escasa resistencia física. Ahora vamos a hablar del euritipo. El euritipo vendría a ser en el que sobresale el predominio del tronco y el abdomen sobre la longitud de los miembros. Dominan las medidas horizontales, el cráneo es braquicefálico, la cara redondeada y la fase somatofuncional. Aquí venimos a hablar normalmente de una persona que ya es un tanto más gordita, entonces podemos decir que el cuello es corto y es grueso, el tórax es amplio, suele dar la impresión de que la cabeza se halla algo hundida. El abdomen va a ser más voluminoso, va a tener el corazón grande puesto que va a tener hiperlipidemias y va a tener mayor cantidad de grasa. Va a adoptar una posición horizontal. Estas personas llegan a tener el pie plano. Pese al aparente desarrollo torácico, la capacidad vital suele ser inferior a la del normotipo. La facie va a ser digestiva. Estas personas llegan a tener papada y una calvicie precoz. En estos individuos predomina la hipertensión arterial, enfermedades coronarias, hiperlipidemia, gota, artrosis, varices y pancreatitis. Aquí está una imagen de cómo llegaría a ser una persona con euritipo y ciertas características.
Vamos a continuar con las constituciones patológicas. En este caso, una embolia postoperatoria. Estas personas son individuos especialmente de sexo masculino, suelen ser obesos, con una espalda ancha, como pueden ver en esta persona, son redondos y tienen un aspecto ligeramente abotargado. Y eso sería todo. Doc, perdón, una pregunta. ¿Será que podemos hacer participar a nuestros compañeros a cada minuto? Claro que sí, adelante. Ustedes Ok, son dueños de la actividad. ya. Voy a exhortar a Isabel Daza si nos puede hablar acerca de las facies, porque como ya avanzamos va a ser un poquito de retroalimentación en cuanto a facies. Yo voy a hablar de constitución. Ok, mencionaron la fase tuberculosa, ¿no? Que si no me equivoco es muy parecida a la caquética que aprendimos en clases. Va a haber un rostro delgado, estrecho, las mejillas van a estar hundidas, los ojos igual van a estar hundidos, va a haber una palidez extrema y también vamos a poder ver un estado anímico cansado, triste, con un tinte pálido, pardo grisáceo, creo que se decía. Ya, gracias. Está bien lo que nuestra amiga, bueno, nuestra compañera nos dijo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la tuberculosis, que es una enfermedad de evolución crónica. También se puede decir consuntiva. Es una enfermedad infectocontagiosa, puesto que su agente etiológico es el bacilo de Koch, que ya sabemos que es alcohol resistente, y es una enfermedad inmunoprevenible, puesto que presentamos o tenemos una vacuna que es la BCG. En estos pacientes, como podemos apreciar, sus ojos van a ser hundidos. Como ya mi compañero había dicho, es un aspecto caquético, puesto que el paciente va a denotar lo que sería una delgadez extrema. Esto, pero va a presentarse en casos avanzados, no a un inicio, sino cuando ya la patología está avanzada. Va a presentar delgadez, abdomen plano, de aspecto caquético, la piel es reseca, en algunos casos va a ser oscura y las arrugas, como podemos ver, van a ser notables o prominentes. Y la piel, como es reseca, también es tiene tendencia a poder lacerarse o tener heridas muy fácilmente. También lo que serían los cabellos van a ser finos y como podemos apreciar a veces incluso pueden presentar calvicie y de igual manera van a ser resecos. Podemos apreciar también que va a haber los relieves óseos muy prominentes o sobresalientes, como podemos apreciar en la imagen tanto la mandíbula, los pómulos y también podemos apreciar lo que es la parrilla costal, de igual manera muy visible y prominente. También podemos observar que los miembros inferiores son enflaquecidos y también hay una pérdida de la turgencia. Y en los pliegues unguiales, o donde los llamamos ay, se me fue. En los bordes unguiales, en esta parte de las uñas, podemos ver que también son pálidos. Y este paciente va a tener lo que es debilidad muscular y también va a presentar astenia. Ahora vamos a hablar del síndrome de Cushing y no sé si Santiago Bilbao nos puede ayudar con la fascia, describiendo la fascia, por favor. ¿Está Santiago? Sí, ¿No está Santiago? Adelante, sí, por no favor. daba mi micrófono, perdón. Bueno, una fase de síndrome de Cushing es una cara redonda, o sea, de luna llena. Esta, como que
los bordes de la boca se inclinan hacia abajo, las comisuras labiales indicando tristeza, presentan rubicundez y, como hemos aprendido en clase, esta fase como que puede indicar una, como que, ¿cómo se dice esto? Como que es una cara como algo triste, no sé si me dejo entender. Presentan igual hirsutismo estas personas. No sé qué más podría decir, si está bien eso. Sí, gracias. Bueno, como nuestra compañera ya nos describió las fases, ahora vamos a describir un poquito más lo que sería la constitución del paciente. En el síndrome de Cushing, bueno, va a ser un conjunto de manifestaciones clínicas que van a ser por una exposición crónica o por un uso excesivo de corticoides, una exposición crónica al cortisol que puede ser por un aumento en la producción de esta hormona, que es el hipercortisolismo, que va a ser producido por las glándulas suprarrenales, o también por el uso prolongado por largo tiempo de los corticoides en algunas enfermedades. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de la constitución. Estos pacientes, como podemos ver, van a entrar a lo que es la clasificación de los endomorfos, puesto que vemos que tienen una obesidad central. Va a ser una obesidad central, lo que es va a haber un acúmulo de grasa en el abdomen. Y también lo que son los varones, como ya había mencionado, también puede presentarse lo que es la ginecomastia, pues es un incremento en las hormonas, y en el caso de las mujeres va a haber hirsutismo. También podemos ver que presenta el paciente una cara de luna llena. Su cara va a ser redondeada, como ya había hablado anteriormente, los endomorfos, y también sus mejillas o sus pómulos van a ser rojitos, van a ser sonrojados. También va a presentar lo que es una joroba de búfalo, o también se le puede decir joroba de buey, que es el acúmulo de grasa en la región posterior del cuello. También el cuello va a ser medio corto y grueso, puesto que va a haber acúmulo de grasa. El paciente también va a presentar lo que es debilidad muscular, y como podemos ver, lo que es el acúmulo de grasa va a respetar lo que son las extremidades inferiores, puesto que el paciente va a presentar unas extremidades inferiores delgadas a comparación del tronco. Y como puedes ver, también algo característico son las estrías purpúricas, que pueden presentarse en el abdomen, en los brazos y en el caso de los pechos también. Algo que también es importante es que estos pacientes tienen una piel fina, como en el caso de los endomorfos, y como ya anteriormente había dicho, también que el acúmulo de grasa en los hombres mayormente se va a presentar en la región del abdomen y en las mujeres en las caderas. También va a presentar lo que es debilidad muscular y la piel fina. El cabello también va a ser fino de igual manera, y son muy propensos a sufrir de calvicie de igual manera. Eso sería todo. Y aquí en este caso todavía los relieves óseos no van a ser visibles. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más va a exponer o ya han terminado? Y no, falta. Listo, adelante. Ya les voy a hablar sobre lo que es el síndrome de Klinefelter. Como se puede ver en la imagen, en su constitución, es una anomalía cromosómica que afecta solo a los hombres y que ocasiona hipogonadismo e infertilidad masculina. En estos pacientes no se observa, se observa poco vello facial, tienen una musculatura poco desarrollada, también tienen los pechos desarrollados, como se puede ver en la imagen de la derecha. Tienen piernas alargadas a comparación de lo que es el torso, y testículos pequeños. Como se puede ver en la imagen, tienen hombros estrechos y es como que si el cuello y los hombros estuvieran juntos. En acromegalia quisiera hacer participar a
Carla José, si me puede describir la fascia. La fascia en sí tiene características grandes, o sea, características faciales y físicas grandes, tiene bordes supraorbitarios prominentes, tiene prognatismo o el mentón ancho y prominente. Sí, está bien. Como dijo mi compañera, presentan cara grande y grotesca. En estos pacientes se los distingue porque sus manos y pies se agrandan, son grandes. Tienen vello excesivo, como se puede apreciar. Su piel es áspera, grasosa y llega a ser más gruesa de lo normal. Estos pacientes presentan agrandamiento de órganos, más que todo el corazón. Por eso su cuerpo se ve más ancho de lo normal. Esto se debe a lo que es un desorden hormonal de la glándula pituitaria, que produce demasiada hormona de crecimiento durante la edad adulta. La enfermedad de Simmons, o también llamada caquexia de Simmons. En cuanto a la fascia, quisiera hacer participar a Jaramillo Andrea. Ya la fascia caquética se caracteriza por un rostro muy enflaquecido, desaparición del tono muscular, los ojos hundidos, palidez en el rostro y puede sugerir desnutrición. Sí, como dijo mi compañera, en estos pacientes se debe a una insuficiencia del hipofisiaria que se caracteriza por lo que es un adelgazamiento extremo. Las personas llegan a perder hasta 20 kilos de forma brusca. Tienden a tener repulsión por la comida y estos enfermos aparentan envejecer de forma rápida y tienen un aspecto senil. Por eso se le dice caquexia de Simmons. Como se puede ver, tienen adelgazan. No encontré una imagen del antes, pero antes son personas normales y en un tiempo corto adelgazan. Y también tienen pérdida de las funciones sexuales. Bueno, yo les voy a hablar del síndrome de Down, pero antes quisiera pedirle a mi compañero Mateo Velarde a ver si me podría describir qué es el síndrome de Down, a qué se debe, las fases y sus características. Y ya, el síndrome de Down, primero que nada, tiene una fascia mongólica y junto con la descripción de esta fascia y las características, podemos encontrar macroglosia, después podemos encontrar una implantación de orejas baja, una cabeza redondeada y pequeña. También los pacientes con síndrome de Down en la fascia mongólica tienen ojos rasgados. Y bueno, acá el síndrome de Down es por la trisomía 21, que es más que nada un problema genético. No se encontró una causa específica más que una malformación congénita en la reestructuración cromosómica. Perfecto, muchas gracias. Como ya les había dicho antes, el síndrome de Down es el ejemplo perfecto de una persona pícnica, porque como podemos ver en la imagen presenta lo que es una cabeza pequeña, presenta su cuello corto, macizo, sus manos cortas, anchas, robustas, su poco tono muscular, su tronco alargado, su oscilación que es entre alegría y tristeza, y que están predispuestos a tener trastornos de bipolaridad. Ya, bueno, yo voy a hablar sobre una patología que es típico de personas que están con euritipo, esa clase de constitución. Es típico hablar de hiperlipidemia, pero antes de empezar voy a hacer una pregunta. A ver,
puede ser a Mario Centeno, de una fascia que nos puede confundir con un paciente obeso y cómo la podemos diferenciar. Está bien. A ver, una fascia que se puede confundir, o sea, que puede hacernos confundir con un paciente constitucionalmente obeso, es la fascia que mencionaron antes, la fascia cusinoide, ¿no? Porque presenta una cara de luna llena típica de los pícnicos, ¿no? La podemos diferenciar de un paciente constitucionalmente obeso por otros aspectos, ¿no? Que no son propios de la fascia. También, si hablamos de una paciente femenina, si es que hay una alteración a nivel del eje hipotalámico hipoficiario, podemos encontrarnos también con hirsutismo, tanto en cejas como el crecimiento del vello facial, ¿no? La humedad de la piel y también la constitución física, ya que en un paciente con síndrome de Cushing, los diámetros no son armoniosos entre las extremidades y el tronco, porque el tronco presenta lo que sería obesidad, ¿no? Y los diámetros en las extremidades son delgadas, sobre todo las inferiores, además de que está el signo de la jiba de buey en detrás del cuello, en la parte posterior cervical, que aparece con lo que asemeja a una joroba, además de estrías purpúricas en el abdomen, ¿no? Que nos determinan lo que es una afectación no solo de la ACTH, sino en el eje hipotalámico hipoficiario, que puede solaparse con otras alteraciones hormonales. Ya está súper bien, gracias. Ahora vamos a explicar sobre la hiperlipidemia, que es un trastorno hereditario en su mayoría que provoca niveles de colesterol y triglicéridos altos en la sangre. En cuanto que había un error, sería diagnóstico, es necesario realizar una extracción de sangre con un ayuno previo de 12 horas. La concentración de colesterol total y la de triglicéridos deben ser inferiores a 200 miligramos decilitro y la HDL colesterol superior a 35 miligramos decilitro. Una vez se observan los niveles elevados de lípidos, debe investigarse la posible causa para establecer la existencia de hiperlipidemia secundaria o primaria. En cuanto al tratamiento, obviamente al paciente se le dice que tiene que mejorar su estilo de vida. Se basa en su mayoría a tener una buena alimentación, una buena dieta, con la restricción de las grasas saturadas o de origen animal por debajo del 10% del contenido calórico total y de colesterol por debajo de los 300 miligramos diarios. Habrá que intentar consumir productos lácteos desnatados, tomar el queso fresco en lugar del que ya viene procesado, no consumir productos que sean altos en grasas y evitar la carne y los derivados del cerdo, así como mantequillas y margarinas y natas. En especial a estos pacientes se les dice que tengan aparte una alimentación más equilibrada y eviten consumir la carne, puesto que eso va a hacer que se agregue mayor cantidad de ácido úrico y eso ya puede provocar otra enfermedad que sería la gota, que igual es típico de estos pacientes. Eso sería todo, Doc. Muchas gracias. Listo, doctoras. Gracias a ustedes. Bueno, fíjense lo que han expuesto, ¿no? Sus compañeras. En este caso, recuerden algo que les había mencionado. Tenemos que realizar lo que es un estudio asociado de lo que es. Si ustedes han prestado atención, tenemos algunas fases que sugieren, por ejemplo, enfermedades, pero que constitucionalmente o estudiando lo que es el hábito corporal, podemos descartar o podemos confirmar este tipo de alteraciones, ¿no?
Algo importante también, no solamente sugieren lo que son enfermedades, sino también el tipo de hábito constitucional hasta cierto grado sugiere lo que son algunas, no alteraciones en la personalidad, pero también condicionan a la personalidad, ¿no? Recuerden el ejemplo que nos ha dado este grupo. Tenemos pacientes que, bueno, tienen una personalidad descuidada, que no les importa la apariencia física, que tienen esa predisposición de comer una gran cantidad de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, nótese también, doctores, que la personalidad de un individuo también forma parte o está estrechamente relacionada con lo que es la Constitución. Listo, doctoras, muchas gracias. Bueno, nada que agregar. El trabajo está muy bien realizado. ¿Sí? Les voy a pedir que suban, por favor, su presentación en la parte de la pestaña de general, ¿sí? Para que se les califique. Continuamos con el segundo grupo. Adelante. No, ¿como PDF lo subimos? No, súbanlo así en PowerPoint. En una sola persona. Sí, una sola persona. Gracias, Doc. ¿Listo? En la pestaña de general. ¿Sí? En la pestaña de general. No hay una parte en tareas específica para entregar. En PowerPoint, en la pestaña de general, ahora suban, por favor, para que Ya. luego califique, ¿sí? El segundo grupo, doctores, adelante. Sí, Doc, ya estoy compartiendo, ¿se puede visualizar? Sí, está cargando. Ahora sí, se puede ver. 40 minutos, Doc, doctores. Adelante. disculpe, aprovechando de decirle, en mi caso, dentro del grupo igual no estoy con muy buen internet. No hay problema que yo prenda la cámara exclusivamente cuando diga mi parte, porque estoy con los datos del celular. Sí, no hay problema. He estado con problemas acá, no quiero conectar el computador porque va más lento todavía, por eso. Listo, está bien, no se preocupe, Cristian. Adelante. ¿Se puede ver ya, Doc, o sigue cargando? Ya se puede ver. Ya. Bueno, en esta oportunidad les vamos a hablar un poquito de lo que va a ser algunas pautas para que nosotros podamos ver si nuestro paciente está consciente. Este es el grupo 2, estos son los integrantes. Ahora vamos a ver un poquito de conciencia. Tal vez para esto me podría ayudar alguien a, según ustedes, ¿qué es la conciencia, chicos? ¿Puedo yo? Porfa, continúa. Ya. Razonamiento. ¿No? De sí mismo. De sí mismo. Que hace como de ¿Aló? Hola, sí, se te escucha. ¿Puedes continuar, por favor? Sí. Y bueno, la conciencia si hablamos de temas más salud, es hacer como hablando de una persona y en persona. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, esa es una pequeña definición que nos ha dado nuestra compañera, pero es muy importante definir qué es conciencia. Entonces, la conciencia va a ser el estado de percepción que nuestro paciente tenga de sí mismo y en el lugar que se encuentra. Va a ser la capacidad de reaccionar a estímulos tanto externos como internos. Por ejemplo, saber que nuestro paciente sabe su nombre, sabe su edad, su estado civil, estaríamos haciendo referencia a cómo el paciente se percibe, ¿no? O sea, habla de sí mismo. El ambiente en el que se encuentra, por ejemplo, no sé, tal vez si ha tenido un desmayo, saber que el paciente al ver que está en un hospital nos pueda decir, me encuentro en un hospital o me encontraba en, no sé, en la calle o me encontraba camino hacia casa. Entonces es muy importante preguntar estos datos a nuestro paciente. Ahora, en cuanto a estímulos externos, por ejemplo, si nosotros tocamos a nuestro paciente con el estetoscopio frío, nosotros tenemos que tener una reacción de, al ver a nuestro paciente alarmado, no sé, exaltado, ¿no? Y internos, el simple hecho de poder ir al baño, digamos, que indicaría lo que es la micción. Vamos a ver
que la conciencia se va a dividir en dos, que es el nivel de la conciencia y el contenido de la conciencia. Ahora vamos a definir un poquito qué es el nivel de conciencia. El nivel de conciencia va a ser el estado de alerta, el estado en el que, como habíamos indicado anteriormente, te puedan tocar y tú ese rato puedas reaccionar. Este va a ser dependiente de lo que va a ser el SARA. El SARA va a ser el sistema activador reticular ascendente. Este se va a encontrar en el tronco encefálico en la parte anterior. Y también vamos a ver que el nivel de conciencia se va a dividir en 4, que más adelante les voy a ir explicando. El contenido de la conciencia es la segunda división de lo que es la conciencia y se va a dividir en la calidad del pensamiento y la conducta que va a presentar a nuestro paciente. Este va a estar totalmente determinado por la corteza cerebral. Entonces vamos a dividir el nivel de conciencia. El nivel de conciencia, como anteriormente les he mencionado, se divide en 4. Vamos a empezar con lo que es la vigilia. La vigilia va a ser cuando nuestro paciente se encuentre despierto y responda a los estímulos que nosotros brindamos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo tal vez así muy común es lo del estetoscopio, ¿no? Ver que nosotros al realizar la auscultación a nuestro paciente ponemos el estetoscopio y muchas veces es un poco frío y nuestro paciente reacciona. Entonces, este es un estado de vigilia, de atención. Otro de los estados que vamos a ver es el de somnolencia. El de somnolencia va a ser cuando nuestro paciente se encuentra medio dormitado, medio dormido, pero va a responder a estímulos no nociceptivos. Es decir, va a responder a estímulos que no van a mostrar dolor. Por ejemplo, puede ser que nuestro paciente en la consulta se esté quedando medio dormido al momento de realizar las preguntas, al momento de realizar, ¿no?, la historia clínica, y nosotros le vayamos y le toquemos, no sé, la mano. Disculpe, señor, entonces va a reaccionar a este estímulo. Esto es un estímulo no nociceptivo, que no tiene que ver con dolor. Otro de las divisiones es el estupor. En el estupor es un estado ya más avanzado donde nuestro paciente se va a encontrar dormido y va a despertar a estímulos nociceptivos. Por ejemplo, si nuestro paciente se encuentra dormido, ya una vez internado, digamos, y no va a responder a cuando nosotros abramos la puerta, es decir, al ruido o cuando le toquemos el pie para que despierte. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar va a ser, no sé, apretando ya el brazo, realizando pellizcos o realizando punciones para que nuestro paciente pueda responder. Estos son estímulos nociceptivos. Entonces, es cuando nuestro paciente va a poder responder, pero al dolor, o sea, va a despertar al dolor. Y por último, vamos a tener lo que es el coma. El coma va a ser cuando nuestro paciente no va a responder a ningún estímulo, es decir, no va a responder ni a estímulos nociceptivos, ni tampoco a no nociceptivos. Es decir, nuestro paciente no va a despertar por más que nosotros vayamos, le pongamos, no sé, hielo en el pecho o le empecemos a pinchar. Entonces, nuestro paciente no va a percibir esto. Ahora, la división del contenido de la conciencia, se va a dividir en 2. Uno va a ser el sentido de la orientación autopsíquica y el otro va a ser el alopsíquica. Primero vamos a hablar un poquito de la autopsíquica. Va a hablar de la historia del paciente, es decir, que nosotros podemos preguntar a nuestro paciente, o bueno, tiene que estar consciente de cuál es su nombre, quién es, su estado civil, la edad que tiene, es decir, los datos personales de él. Él tiene que tomar conciencia de que, digamos, su orientación alopsíquica está bien. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos quién es, en este caso, y nos dice que es Freda Kahlo, ya sabemos que nuestra orientación alopsíquica está deteriorada. La otra división sería la orientación alopsíquica, que va a ser el reconocimiento a los demás, es decir, a sus familiares o a las personas que puede ser que le hayan llevado a la consulta y que pueda reconocernos, ¿no?, si es que ya somos sus médicos de cabecera. Entonces, este sería en el espacio. Esta orientación alopsíquica se divide en espacio y tiempo.
En cuanto a tiempo, nosotros debemos realizar preguntas como qué día es, el mes y la hora. Por ejemplo, si nuestro paciente no nos reconoce o tampoco reconoce a su familia, estaríamos viendo una desorientación alopsíquica en el espacio. En cambio, si nuestro paciente, por ejemplo, nosotros le preguntamos la hora, el día y el mes y nos dice que son las 3 de la mañana y está en 1995, ya nos damos cuenta que tiene una desorientación alopsíquica, pero a nivel de tiempo. Ahora, una vez que hemos definido todas estas variantes, podemos más o menos ya determinar cómo se encuentra nuestro paciente. Vamos a decir que nuestro paciente es lúcido cuando vamos a tener un paciente vigil, es decir, que va a reaccionar a los estímulos que nosotros vamos a realizar. Y también va a ser un orientado tanto a lo autopsíquico como a lo psíquico. Es decir, que va a saber su nombre, quién es, su fecha de nacimiento. Entonces, todos sus datos personales en el autopsíquico nos los va a dar correctamente. Y el alopsíquico, que va a ser que sí nos va a reconocer, sí va a reconocer a sus familiares, sí va a saber en qué tiempo, mes y año nos encontramos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente lúcido, sí podemos poner en nuestra historia clínica paciente que merece confianza. Cuando vamos a tener, digamos, un paciente de confusión, ¿cuál no vamos a tener un paciente de confusión? Cuando nuestro paciente vigil va a estar vigil, o sea, sí va a responder a nuestros estímulos, pero va a tener alguna alteración en el contenido autopsíquico o alopsíquico. En el autopsíquico, por ejemplo, puede ser que el paciente que tenemos aparenta una edad de 40 años y nuestro paciente nos diga, tengo 15. Entonces ya vemos una desorientación autopsíquica. Y en alopsíquica, por ejemplo, que nuestro paciente nos diga el tiempo erróneo, que estamos en 1980. Entonces, en estos casos tendríamos un paciente confuso. Luego vamos a tener el paciente de obnubilación. Un paciente de obnubilación va a ser un paciente somnoliento, es decir, que va a estar con alteración, en la consulta, por ejemplo, vamos a tener que el paciente mientras nos está hablando se está quedando dormido, no nos está poniendo atención. Y también vamos a tener alteraciones en el contenido alopsíquico y autopsíquico. En el contenido alopsíquico podríamos ver una alteración en lo que es el tiempo, en lo que no nos reconoce quién es, no nos reconoce a su familia. Y en el autopsíquico, por ejemplo, está súper desorientado y según él es doctor, digamos. Pero ya los datos nos han llegado de que es profesor. Entonces, por el tema de su vestimenta ya nos podemos dar cuenta que no es correcta la información que nos está brindando. Ahora, ¿qué se tiene que hacer cuando vamos a tener una alteración en el estado de conciencia? Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que, por ejemplo, ha llegado a una alteración en la conciencia, tenemos que tener un manejo de las vías aéreas, es decir, mantener permeable la vía para que pueda respirar. Tenemos que ver la respiración y la ventilación para poder mantener los niveles de oxígeno. Sabe muy bien que el cerebro no puede estar más de 5 segundos sin que sufra alguna alteración. La circulación tenemos que verificarla, es decir, tenemos que revisar la presión arterial si se encuentra bien, entre el rango normal de 80 a 120, el pulso de nuestro paciente 60 a 100 y el déficit neurológico, es decir, si tiene alguna lesión. Por ejemplo, podemos tener un traumatismo cráneoencefálico. Esto estaríamos teniendo un déficit neurológico que nos estaría llevando a una inconsciencia. Ahora, una vez, por ejemplo, en caso, digamos, de que nuestro paciente llegue de emergencias y por ejemplo, haya sido expuesto a gases, lo que se debe realizar es evitar que este paciente siga teniendo contacto es decir, proteger, quitar toda la ropa que ha sido contaminada y posterior a esto, realizar el examen físico para poder determinar cómo se encuentra nuestro paciente.
Ahora hay casos en los que pueden llegar a emergencia. Esto es un reto para los doctores hasta más experimentados. Y bueno, llegan en coma o llegan inconscientes. Entonces nuestro paciente no nos va a poder dar a conocer su historia clínica. Para esto lo que un doctor debe hacer es averiguar de fuentes. Puede ser que en la billetera, por ejemplo, podamos ver lo que es su carnet, no sé, de la caja de salud de la banca privada. Entonces nosotros ya derivaríamos y ya veríamos una historia clínica de lo que sería la caja de salud, ¿no? Ahora tenemos que preguntar también cómo ha sido cuando nuestro paciente se ha quedado inconsciente. Puede que haya sido un coma abrupto. Si ha sido, digamos, un coma abrupto, un desmayo abrupto, puede ser que haya habido una lesión estructural. Por ejemplo, que el paciente se haya caído, se haya golpeado, o puede ser progresiva. Por ejemplo, los mineros están en peligro de un proceso tóxico. Entonces puede que este haya sido degenerativo, cuando es lento, por así decirlo. Las historias psiquiátricas, saber que nuestro paciente no tiene alteraciones en estas. El consumo de drogas también nos va a ayudar a ver, a determinar cuál ha sido lo que ha provocado, en este caso, la inconsciencia o el estado de coma. Y los datos de si consume medicamentos actualmente. Ahora vamos a hablar de la vigilancia, adentrándonos un poquito más. ¿Alguien tal vez podría ayudarme con qué es vigilancia? Un estado de alerta, atento de tu entorno. Muchísimas gracias. Y ya, como nuestra compañera indicaba, ¿no? ¿Qué va a ser la vigilancia? Como anteriormente hemos explicado, va a ser la capacidad de estar atentos a los estímulos. ¿Quién se va a encargar de la vigilancia? Lo que habíamos dicho, el SARA, el SARA se va a encontrar en la parte anterior del hipotálamo y en cierta porción en el tallo cerebral. ¿Cómo nosotros nos vamos a mantener en vigilia? ¿Cómo un paciente está en vigilia? Va a ser a través de los neurotransmisores. Por ejemplo, la adrenalina, la acetilcolina, el glutamato y la dopamina. Estos van a activar los centros de la corteza y nos van a mantener despiertos. Ahora, vamos a ver un poquito cuáles son los factores que van a determinar un estado vigil. Habíamos mencionado anteriormente que un estado vigil es cuando una persona se va a encontrar, va a responder a estímulos que nosotros brindemos. Puede ser tocar, puede ser una caricia, puede ser hasta los mismos sonidos. Nos van a mantener vigiles, atentos. Entonces, vamos a tener cuando tengamos mayor actividad, ya sea física o mental, nos va a mantener a un estado de alerta, a un estado de vigilia. Y también va a ser durante el día. La luz del día o por ejemplo, la luz del celular, la luz de la computadora nos mantiene en un estado vigil. Es por eso que muchas veces cuando nosotros nos quedamos con el celular hasta tarde nos hace mucho más difícil poder dormir. Ahora, que en menor actividad, por ejemplo, la menor actividad va a favorecer al sueño. La menor actividad, tanto física como mental, va a favorecer a un estado de sueño. Y de la misma manera, durante la noche, la luz es mucho más tenue, es decir, incluso muchos duermen con las ventanas cerradas, cortinas, entonces es totalmente oscuro, lo que va a favorecer al sueño y va a favorecer a la producción de serotonina. Le paso la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la atención o prosexia. En sí, la atención... retrocede. Ya, la orientación... la atención es la orientación de la actividad psíquica sobre un objeto específico. Son mediadoras por otras funciones mentales.
facilita el ingreso de información consciente y no contiene información. Entre sus características tendríamos la amplitud, la intensidad, el oscilamiento, desplazamiento de la atención y el control. En cuanto a la amplitud, es la cantidad de información que podemos atender al mismo tiempo y la cantidad de tareas que podemos realizar de forma simultánea. Hay que tener en cuenta que la atención es un recurso limitado y aunque se puede atender a más de una cosa a la vez, llega a un punto en el que no sea posible. En cuanto a la intensidad, también llamada tono atencional, y es entendida como la cantidad de recursos atencionales que se presenta en un estímulo dado. Es decir, puede darse fluctuaciones en el nivel de recursos que dirigimos a un estímulo determinado, pudiendo realizar tareas prácticamente sin pensar o tareas automáticas, o otras que exigen altos recursos atencionales. En las automáticas tendríamos entre las automáticas tendríamos, o sea, el caminar andando que no prestamos mucha atención, y en las controladas o voluntarias tendríamos que en el momento de estudiar utilizamos recursos cognitivos en ella. En cuanto al oscilamiento, desplazamiento de la atención, es la capacidad de poder cambiar el tono atencional de un evento a otro. Es decir, la atención alternada se produce cuando realizamos más de una actividad al mismo tiempo, y ambas actividades demandan el mismo tipo de recursos cognitivos, por lo que debemos controlar el foco de una cosa, ya que atender a las dos cosas al mismo tiempo es casi imposible. En cuanto al control, la atención puede ser voluntaria o involuntaria. En la atención voluntaria o la actividad, las personas deben realizar un esfuerzo mental para movilizarla, procesar la información entrante y mantener el tiempo necesario para posteriormente dar la respuesta más adecuada. Es decir, el individuo controla y regula los procesos cognitivos destinados a realizar una tarea mental. Por el contrario, existen los estímulos por sí solos, son capaces de atraer nuestros recursos atencionales sin querer requerir ningún esfuerzo por nuestra parte. Hablamos de atención involuntaria o pasiva. También en atención hablamos de concentración, que es la orientación y mantenimiento persistente de la atención. Siguiente, por favor. Ya, entre los factores determinantes de la atención existen muchos factores determinantes que pueden afectar al funcionamiento de la atención y pueden definir a qué estímulo se va a dirigir la atención. Entre los factores tendríamos los factores externos y los factores internos. En los factores externos proceden del entorno y favorecen o dificultan la concentración sobre los estímulos relevantes. Entre ellos tendríamos la intensidad, que es cuanto más intenso es un estímulo, más probabilidad existe de que se preste más atención. Es en cuanto al tamaño, que a mayor tamaño el estímulo se hace con más recursos atencionales o cognitivos. En movimiento. Los estímulos en movimiento captan más atención que los que están inmóviles. Novedad. En los estímulos más novedosos o raros atraen en mayor medida a nuestra atención. En cuanto al cambio, si aparece un estímulo diferente que rompe con la dinámica, nuestra atención se dirigirá al nuevo estímulo. En cuanto al color, los estímulos que presentan un color más llamativos que aquellos que presentan un tono blanco o negro. En cuanto al contraste, son aquellos estímulos que por su contraste destaquen entre un conjunto llamativo. En cuanto a un conjunto, llamará más de nuestra atención. Después tendría que ser la carga emocional. Tanto los estímulos positivos como los negativos traen la atención en mayor medida que los neutros. En cuanto a los factores internos, proceden del propio individuo y por tanto depende de cada persona. En cuanto a ellos tendríamos el interés, que nos concentramos más sobre aquellos estímulos que son de nuestro interés. En cuanto a la emoción, los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad atraen en mayor medida nuestra atención. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estímulos de ánimo positivos constituyen o focalizan los recursos atencionales o cognitivos, pero los estímulos emocionales negativos dificultan la concentración. También tendríamos los esfuerzos requeridos por las tareas, que las personas realizan una evaluación previa del esfuerzo que requieren para realizar las tareas, y dependiendo del mismo, atrae en mayor o menor esfuerzo su atención. También tendríamos los estados cognitivos, que dependen del estado físico en el que se encuentran las personas, de forma que están cansados, de malestar o fiebre, etc. Dificultan así la movilización de la atención. Si por el contrario la persona presenta un estado saludable, se incrementa el tono de atención. También tendríamos los recursos del pensamiento,
Cuando el pensamiento sigue un curso determinado basado en unas ideas concretas, la aparición de algunos estímulos relacionados con ellas captan nuestra atención. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en la evaluación clínica de la atención, también llamada prosexia, que tendría que ser atención normal, es un balance entre la atención espontánea y voluntaria. En cuanto a la atención espontánea, se genera sin la participación directa de la voluntad del individuo. Está influenciada por la intensidad, que ya nombré antes, las repeticiones, la desaparición, la novedad, la variedad, la rareza del estímulo. En cuanto a la atención voluntaria, está dirigida hacia un estímulo persistente que persiste en el individuo y está influenciada por la voluntad y la concentración. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, a ver, en esa parte, doctor, una observación. O sea, está acá toda la teoría, ¿sí? Pero ¿cómo evaluamos, en este caso, la atención de un individuo? Sí, todavía no hemos llegado, doctor. A ver, adelante. Ya. Ahora voy a hablar sobre las alteraciones de la concentración asociadas con la atención. En sí, los posibles orígenes son neurológicos que afectan el procesamiento de información y la evaluación. Se tiene que medir la amplitud, la intensidad que ya nombré, la oscilación o la concentración. En cuanto a las alteraciones, tendríamos la desviación de la atención y la distracción de la atención. En cuanto a la desviación de la atención, tendríamos que la atención es atraída por un estímulo secundario y automáticamente se continúa con la ejecución del primer estímulo. En cuanto a la distracción de la atención, cuando la atención es dispersa y disminuida, y no se prepara en ningún estímulo y no hay un orden en el curso de las ideas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las alteraciones de la atención, tendríamos la proxexia, que es la falta absoluta de la atención, espontánea y voluntaria. En cuanto a los ejemplos, tendríamos el coma. También tendríamos la hiproxexia, que es el retardo o disminución de la concentración de un estímulo, que como por ejemplo tendríamos los episodios depresivos. Y la hiproxexia, que es el aumento y dispersión de la atención voluntaria. Como ejemplo tendríamos los estados de ansiedad. Y la paroxexia, que es la oscilación en la atención espontánea o la desviación de la atención. Y como ejemplos tendríamos los episodios maníacos. Siguiente, por favor. Ya, entre otras alteraciones de la atención que tendríamos a evaluar son la elevación del umbral de la atención, que es una atención solo que se activa ante estímulos intensos. También tendríamos la indiferencia, que es considerablemente la falta de interés por estímulos novedosos durante un contexto normal. También tendríamos la fatiga de la atención, que es una atención disminuida debido a la excesiva concentración, con escaso rendimiento y abundancia de errores. También tendríamos la ausencia mental, que es una anomalía no patológica por alta concentración sobre un estímulo concreto, ignorando a los demás. También tendríamos las lagunas mentales, que son anomalías no patológicas, donde... Ya bueno, otras alteraciones de la atención tendríamos la atención selectiva, que es la habilidad o la capacidad para separar los estímulos relevantes de los irrelevantes. También tendríamos la inatención selectiva, que es un bloqueo exclusivo de los estímulos que provocan ansiedad. Y la hipervigilancia, que es una atención excesiva, persistente, hipersensibilidad en tono de tipo de estímulos y pensamientos. Y el trance, que es una atención localizada durante un estado alterado de conciencia. Siguiente, por favor. Ya. Ahora voy a hablar de la orientación, que en sí es el conocimiento del medio ambiente y de sí mismo en un momento determinado, y que permite al sujeto dirigir las actividades de acuerdo a sus intereses y necesidades, o sea, en aspecto espacial, tiempo y personal. En sus alteraciones tendríamos que sería la desorientación autopsíquica, que se refiere al personal que no sabe quién es, cuando se le pregunta quién eres y no sabe cómo, no sabe su nombre ni quién es. Tendría que ser la desorientación
alopsíquica, que se refiere al tiempo y la fecha y el lugar espacial, en el cual no sabe cuál es la fecha, no sabe en qué fecha está, en qué tiempo está o en qué lugar se encuentra. Y ahora sería la desorientación en el cálculo del tiempo, que se representa la lentificación y aceleración del tiempo transcurrido, como sucede en los síndromes depresivos, maníacos, respectivamente. Y ahora voy a pasarle a mi compañero. Bueno, no nos he explicado, pero cómo evaluamos la orientación, o, perdón, la atención. Mi compañero ahorita en análisis va a hablar de ese tema, doctor. Bueno, buenos días a todos, doctor y compañeros. Yo voy a continuar con la exposición. Voy a hablar acerca de cómo se realiza la anamnesis cuando el paciente está con pérdida de conciencia. Bueno, tenemos que proponernos un escenario que el paciente va a llegar a urgencias, se puede decir, porque ha tenido pérdida de conciencia, ya sea en la calle, en el trabajo, etc. Entonces, en esta parte de la anamnesis se va a saltar, digamos, todas las posibles preguntas que se realizan en el momento de realizar una historia clínica normal, de rutina, y concentrarnos específicamente en el estado de conciencia. A este paciente, bueno, si este permanece en estado de pérdida de conciencia, se le va a preguntar a la persona que esté de acompañante o se va a esperar a que éste recupere la conciencia. Se le realiza preguntas como en qué situación haya ocurrido este ataque o esta pérdida de conciencia, si estaba en un ambiente caluroso o por agotamiento físico, si estaba muy estresado, puede ser una entrevista de trabajo, o en estado de ebriedad, o por comidas copiosas, los fenómenos premonitorios, si tenía mareos antes de haber perdido la conciencia, si él había notado una palidez, si tenía sudoración. También se puede preguntar si momentos antes de la pérdida de conciencia tuvo un déjà vu o un jamais vu, que son dos términos que se utilizan para como que, o sea, todos entienden lo que es el déjà vu, ¿no? Que es algo que nunca ha pasado, pero tú crees que sí lo has visto, y el jamais vu es como todo lo contrario, nunca lo has visto, pero como que lo reconoces en tu subconsciente. También se puede preguntar acerca de un dolor torácico, la postura en la que se encontraba en el momento de la pérdida de conciencia, si estaba parado en bipedestación, si estaba echado, o si ha habido un como que paso de estar echado a levantarse muy rápido, que te puede ocasionar pérdida de conciencia debido a la baja de la presión. Si este ha sido la forma de comienzo de si ha sido pérdida de conciencia gradual, que ha estado como que sintiendo alteraciones poco a poco hasta la pérdida de conciencia total, o si fue bruscamente. Si se revisa si este tiene signos de focalidad neurológica, que quiere decir que en alguna parte específica del cuerpo tiene algún malestar con algún nervio, se puede decir, ya sea por aplastamiento del nervio, por obstrucción o por alguna otra anomalía. La duración de estas pérdidas de conciencia y de los periodos de inconsciencia, si el paciente está al tanto de que cuando se desmaya, por ejemplo, cuánto le dura estos episodios, si durante estos episodios presenta incontinencia o hipertonías, y al pasar este efecto, si la recuperación es total o parcial de esto. También se va a hacer preguntas acerca de que si en el momento del que ha perdido la conciencia había ruidos intensos, que nos puede indicar algún síndrome de alguna enfermedad específica, la cantidad y la frecuencia de estos episodios de pérdida de conciencia, y si tiene antecedentes familiares como síncopes, o sus papás o su abuela tienen enfermedades cardíacas, o si dentro de su árbol genealógico hay muertes súbitas en pacientes o personas jóvenes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, también se va a realizar la evaluación del estado mental. Es a través de un examen o prueba neurocognitiva. Este se hace para verificar que las facultades del pensamiento del paciente no presenten ningún problema, o si hay un problema, nos muestra una mejoría o un empeoramiento.
Los exámenes más frecuentes que se hacen son el mini examen de estado mental, o también llamado examen de Folstein, y la evaluación cognitiva Montreal. En esto se va a evaluar la edad, o sea, la apariencia, que se toma en cuenta la edad, el tipo de vestimenta. El tipo de vestimenta se podría decir, por ejemplo, si el paciente está en entorno, como pueden ver aquí en los abajo, si el paciente nos dice que está bien en el trabajo, no puede ir como un vagabundo o vestido de dinosaurio, ¿no? Como que tendría que ir bien vestido. El nivel de general bienestar, cómo se encuentra el paciente, tiene que estar al tanto de su sexo, cómo es él en la parte de su arreglo personal. Vamos a evaluar su estatura, su peso, sus expresiones faciales también nos van a decir mucho acerca de cómo él se encuentra, la postura que el paciente adopta y si es capaz de mantener contacto visual con el doctor. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Listo, gracias. Se va a evaluar la actitud del paciente acerca de si este es amigable o hostil, si es cooperativo o ambivalente, también llamado inseguridad, que esto nos va a demostrar a medida que vaya respondiendo nuestras preguntas. Se va a hacer evaluación acerca de la orientación. El proveedor o el médico va a hacer preguntas como que, ¿cómo se llama? Nos tiene que decir su nombre completo, su edad. La edad se puede preguntar, o sea, ¿qué edad tiene o en qué año nació? Digamos, como para complicar un poco más la pregunta, para ver el estado de la conciencia, dónde trabaja, dónde vive, qué día y qué hora es exactamente y en qué estación estamos de las 4 estaciones del año. Ahora, en la evaluación de la actividad psicomotora, pues vamos a preguntar al paciente si este se siente tranquilo o está irritable o ansioso. En el caso de que no llegue a responder esto, vamos a tener que nosotros intentar determinarlo. Se va a evaluar la expresión y movimiento corporal si son normales o si nos va a mostrar un estado afectivo plano o si está deprimido o si está enojado, todo esto mediante sus expresiones. Ahora, en el periodo de atención, este se va a evaluar antes debido a que esta destreza básica puede influenciar el resto de los exámenes. Primero hay que ver si está atento y ya después se va a empezar a hacer los exámenes posteriores. Se va a evaluar la capacidad de completar un pensamiento, la capacidad que este paciente tiene para pensar y resolver problemas. Le vamos a plantear problemas de no muy difícil solución, que cualquier persona en sus 5 sentidos podría resolverla, a no ser que padezca alguna patología. Si el paciente se distrae fácilmente o si este puede enfocar su atención, se le va a pedir que, una de las pruebas que se puede pedir es que este paciente pueda contar, o sea, elija un número de una cifra grande, se le va a pedir que reste de 7 en 7 retrocediendo. Se le va a dar palabras que las pueda deletrear al derecho y al revés, y se le puede decir que este paciente repita hasta 7 números hacia adelante y hasta 5 números en orden inverso, o sea que cuente de 7 en 7 y después que vaya retrocediendo de 5 en 5. Son ejercicios para ver su estado. Siguiente, por favor. Ahora, para la evaluación de la memoria reciente y pasada, se van a realizar preguntas sobre acontecimientos que pueden que sean importantes para esta persona o no, como las personas y lugares que ha visitado reciente o hace mucho tiempo, ya sean en la ciudad o en distintas partes del mundo, como un viaje familiar o un viaje turístico al lugar donde siempre quiso ir, etc. También se presentar 3 elementos y pedirle que él los describa y después guardarlos y de unos minutos después sacarlos para ver si el paciente puede recordarlos. Como, no sé, puede ser algunos objetos de la sala de consultas que el paciente conozca o este desconozca. En esta parte igual se va a indagar acerca de la niñez del paciente, de cómo era su escuela, eventos ocurridos antes de esta etapa de adultez, ¿no? Para ver si puede retroceder su memoria. Se va a ver el funcionamiento del lenguaje. Se determina si el paciente puede formular ideas y volver las palabras. Se observa si el paciente va a repetir las palabras. Pero hay 2 tipos de repetición. En este caso, el paciente puede repetir sus palabras como
como que dice algo dos veces, que es un trastorno, o que repite las palabras que el doctor le va a decir. También se va a determinar si tiene problemas para expresarse, comprender, que esto se conoce como afasia. Otra prueba es que se va a utilizar los objetos cotidianos del cuarto, como dije hace un momento, desde el más común que el paciente pueda conocer hasta el que menos conozca, digamos. Bueno, esta parte de la cual está hablando corresponde a lo que es examen mental, ¿sí? La memoria no forma parte de lo que es el estado de conciencia, forma parte de lo que es examen mental. Y si hablamos de afasias, apraxias, agnosias, signos de focalización neurológica, tampoco compete. Nos quedan 7 minutos más, doctores. A ver, ¿alguno más de sus compañeros o ya se ha terminado la exposición? Uy, todavía nos falta harto, Doc. Sí, falta. Lo organizamos para harto tiempo, la Bueno, verdad. la siguiente clase van a continuar, pero a ver, vamos a comparar con el primer grupo, ¿sí? No es control de lectura, doctores. Los de este grupo, bueno, todos han leído. Entonces, mejor la próxima vez conectamos todas nuestras cámaras y leemos lo que dice el libro, ¿no? O sea, ¿para qué? Lo que nos interesa es exploración semiológica, doctores. ¿Sí? ¿Cómo yo evalúo la memoria? Si quieren hablar de memoria ya, ¿cómo evalúan la memoria? Acá está de forma textual lo que dice el libro. Se hará preguntas sobre acontecimientos, personas, lugares recientes, pero los ejemplos, ¿cómo evalúo? Sí, si me hablan de atención de la misma forma, hace un momento su compañero nos ha leído durante media hora qué es atención, pero ¿cómo evaluamos la atención? ¿Cuáles son las escalas cuantitativas, cualitativas? Cuando digo que mi paciente tiene somnolencia, nubilación, sopor, estupor, coma, no hay nada de eso, ¿sí? Su compañera al inicio de la exposición, bueno, realizado lo que es una presentación, digamos, ya tolerable, pero los demás han realizado control de lectura. Así que para la siguiente clase, doctores, vamos a pasar directamente a lo que es el grupo 3. ¿Listo? Los que faltan exponer el día de hoy, al inicio de la siguiente clase, realizan, por favor, lo que es su presentación, los 10 primeros minutos, para no perjudicarnos, ¿sí? Todavía no les voy a pedir que suban, por favor, su presentación porque está mal. ¿Listo? Nos vemos en fisiopatología, doctores, a las 10:35. Doc, entonces, exclusivamente serán 10 minutos que tenemos para completar